¿Son todos matemáticos? ¿A todos les gusta, no? ¿Seguro? ¿No? Una pregunta para todos. ¿Por qué hacen matemática uno? ¿Por qué es importante para ustedes? Para todos, ya. ¿Como para qué? Hay muchos. Hay que hablar fuerte para que nos escuchemos todos. Sacar los porcentajes, los descuentos. ¿Ya? ¿Y para qué otra cosa sirven las matemáticas? Para el uso de la vida cotidiana. Por ejemplo, El banco. ya el banco, pero algo más complicado, sí, más... De hogares. ¿Ya? Hacer ingeniería, por ejemplo. Y otra cosa que puede ser interesante, ¿cómo se mueven los planetas, por ejemplo? Eso se describe como con matemáticas. ¿Qué otras cosas más se describen con matemáticas? Por ejemplo, que ustedes sepan, que no sea magia. Que vamos a hacer un experimento ahora. Yo les voy a hacer una pregunta. A ver, necesito un voluntario para que... La matemática tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la forma en que nosotros captamos la realidad. Entonces, y esa cuestión es una cuestión biológica. El ser humano tiene ciertas características que no tienen los otros seres vivos, y que es, por ejemplo, la numerosidad, la capacidad de captar cantidades. Y eso ha sido una herramienta desde el punto de vista de la evolución muy importante. O sea, estamos donde estamos gracias a que podemos hacer esas cosas. Casi todas las cosas que nosotros describimos en la naturaleza, tú dijiste construir. Para construir tienes que hacer un modelo. Para saber cómo funciona el universo también necesitamos un modelo. Y todos esos modelos, la mayoría, no todos, son matemáticos. De tal manera que la ciencia es, en la práctica, en general, una disciplina o un conjunto de disciplinas que en la mayoría de los casos depende mucho de esta herramienta que es la matemática. La matemática es como un brazo, un ojo, etc. Sirve para captar la realidad de alguna manera especial, interpretarla y usarla. Entonces, fíjense, yo les voy a mostrar una cosa acá y alguien me va a decir por qué funciona. Entonces, uno de los de octavo que fueron tan valientes se sentaron acá adelante. Quiero que vengan. Tú pasaste primero, fíjense. Este objeto que está acá y este que está acá, y vamos a hacer alguna gracia. Si ustedes se fijan, aquí no hay nada, no hay ninguna magia, ninguna cuestión entre medio. Entonces, ven tú. Esta puntita colócala ahí y después a girar el objeto. ¿Sí? Pero despacito, despacito, así con amor. Se está moviendo la cosa. Pero de cualquier lado, no, hacia acá. Es para otro lado. ¿O murió? Ahí. Mira. Hazlo girar. Despacito. Magia Pokémon. ¿Qué hay abajo? Nada. Ya, imanes. ¿Cómo funcionan los imanes? Por el lado positivo. ¿Por qué está flotando esta cosa aparentemente? Tiene un polo opuesto. Ah, genial. Física, seguro. ¿Por qué necesito este espejo? Ese vidrio. Para que... Nada. Porque el objeto se equilibra en este sentido solamente. Como que se Si yo quito el imán, si yo quito el espejo, el vidrio, esta cosa sale disparada hacia adelante. ¿Ya? Así que estos son polos opuestos y ese es el motivo por el cual esto se sostiene. ¿Qué hace el imán? ¿Qué gracia tiene el imán? Siéntate nomás. Voy a llamar otro modelo. ¿Qué gracia tiene el imán? ¿Cómo trabaja el imán? ¿Alguien sabe? O sea, aquí no hay nada. ¿Cómo trabaja? Alguien dijo campo por ahí. Ya, ¿y qué es el campo magnético? Una zona en la que se puede hacer reducción o atracción. Ya, pero ¿qué es el campo magnético? ¿Qué es el campo magnético? Una fuerza. Ya, una fuerza, pero ¿qué hace que esa fuerza funcione? ¿Cuál es el proceso que hay detrás de esa fuerza? Es que yo puedo definir algo como un campo, es decir, esto es un campo y funciona así funciona. Entonces yo tengo una pregunta más simple. ¿Cuál es el mecanismo que hace que ese campo funcione?
Hay algo que tú no ves aquí. ¿Qué es lo que no ves? ¿Sí? Anda por ahí. ¿Qué es lo que no ves? Ya no ves electrones. ¿Qué otra cosa no ves? ¿Qué otra cosa no ves? ¿Qué otra cosa no ves? Todos los campos que existen en la naturaleza, el campo gravitacional. ¿Cuál es el campo gravitacional? ¿Qué hace que yo La gravedad. me caiga? La gravedad. Eso es un campo gravitacional. ¿Cómo funciona el campo gravitacional? Este es el efecto que produce. ¿Cómo funciona? ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo funciona el campo eléctrico? El campo magnético. El campo gravitacional no era con la masa que tú tenías. El campo, por ejemplo, el campo fuerte en el caso de los átomos, ¿cómo funciona? El que mantiene los núcleos unidos. Son partículas. Todos los campos funcionan a través de la interacción de partículas. Las partículas, ¿esas ustedes las ven? No. Aquí ustedes no las ven. Pero hay intercambio de partículas. Un campo electromagnético funciona a través de fotones. ¿Qué son los fotones? Las partículas de la luz. Las partículas de la luz. ¿Son partículas o pseudopartículas? ¿Qué son? ¿Por qué? Tienen una dualidad de una partícula. ¿Ya? ¿Cómo funciona? ¿Qué gracia tienen a diferencia de las partículas de los objetos materiales que vemos acá? Y cuando viaja por el aire se comporta como una onda. Se comporta como una onda o como una partícula, ¿no es cierto? Cuando interacciona Y con tú no las ves, pero están ahí porque producen efectos. ¿Y cómo se describen todas esas cosas? ¿Cómo sabe uno que están ahí? ¿Cómo las describe? ¿Cómo sabe que son partículas? Objetos muy pequeños. ¿A qué distancia están? ¿Cuál es el tamaño que tienen? Por ejemplo, 10 elevado a la menos 16, o sea, 0,16 0 hacia la derecha. O sea, ustedes no las ven. Entonces, ¿cómo captan algo que está a esa distancia de sus ojos? ¿Cómo lo captan? ¿Cómo saben que eso existe? Y que esto no es magia. Yo les digo, esto es magia en realidad. Esto lo hago yo. Tengo poderes, mira. ¿Cómo saben que no soy yo? Tengo que hacer experimentos, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve una partícula? ¿Cómo ve un electrón, por ejemplo? ¿Cómo se ve la existencia de un electrón? Si yo quisiera verlo, mirarlo. Uno nomás. ¿Cómo se hacen los experimentos con las partículas? Y esto es matemática. ¿Cómo se hacen? Los primeros. Se usa una cámara que se llama cámara de niebla. Entonces se pone un elemento químico en una cámara y se hace circular las partículas. Entonces las partículas interactúan con el medio y producen una traza. ¿Han visto los cohetes, los jets? Cuando están volando dejan la estela de vapor. Esa es la traza. Ustedes a lo mejor no ven el jet, pero ven la traza. Bueno, cuando ustedes hacen un experimento en una cámara de niebla, esas son muy antiguas, lo que observan en realidad no es la partícula, sino su trayectoria. Y con su trayectoria, es decir, la interacción de la partícula con el elemento químico que está ahí. Y la trayectoria, la forma que tiene, te dice qué tipo de partícula es. Y para eso, ¿qué necesito? Un modelo matemático. Eso lo describe, sé que es un electrón porque el modelo matemático predice que eso va a pasar. O sea, los modelos matemáticos son predictivos. Y casi toda la ciencia, salvo quizás en la biología, la teoría de la evolución, están construidas sobre modelos matemáticos. Hay algunos que son más correctos que otros, y lo que uno tiene que hacer es comprobarlo experimentalmente. Cuando hay un experimento que los contradice, quiere decir que mi modelo ya no resulta y que por lo tanto tengo que alterarlo de acuerdo al experimento. Cuando estábamos en la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana, entonces no teníamos idea de que había curvatura. A medida que fuimos aprendiendo, eso hizo que se construyera una geometría, que es la geometría plana, que los tortura a ustedes los 4 años de enseñanza media. ¿Tienen geometría o no? Sí. ¿Y geometrías no planas tienen? Es que las geometrías planas son las geometrías euclidianas.
del triángulo que tiene ángulos cuya suma de ángulo interior está a 180 grados. Esa es la geometría plana. ¿Conocen las geometrías que no son planas? ¿Cuál? No, es que los 3D igual es geometría plana. ¿No conocen las geometrías riemannianas, por ejemplo? En donde la suma de los ángulos da más de 360 grados o a 360 grados. Se las vamos a mostrar. Bueno, todas estas cosas que ustedes observan aquí que parecen magia, en realidad no son magia. Y este, el sapito lo conocen, ¿no? ¿Qué? Mírenlo. ¿A dónde está el objeto? Ah, sí. Ese lo vi. Ya, pero sin aterrorizarse. No sé qué. ¿Alguien lo quiere ver? La animación real. Córrelo, pero no me lo pierdan. Míralo de lejos. ¿Dónde está la rana? ¿Está arriba o abajo? Adentro. ¿Cuál es la rana, la rana real? Es una rana, no sé si son. Pásenselo a todos, ¿no? Y devuélvanmelo. ¿Alguien sabe por qué se produce ese efecto, no? Es un espejo. ¿Y de qué forma es que el espejo es curvo y la sensación que produce en tu ojo es la que hace que tú lo veas afuera? Es una imagen real, no virtual. Claro, es una imagen real. Sí. Pero pásenselo. Se quedó parado, sin llevarse la rana para la casa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo se describe el espejo ese que está ahí abajo? Uno podría decir que ese fenómeno se va a producir. Hay un modelo que... ¿El espejo de qué tipo es? ¿Es una parábola, una hipérbola? ¿Qué es lo que es? Es una parábola. Ese espejo es una parábola. Parabólico, como la antena. Así. ¿Mm? Y es el reflejo de la luz lo que produce en nuestra retina la imagen del objeto afuera. Pero el objeto no está afuera. Ahora, si yo fuera un sujeto que vive en la Edad Media y mira eso, ¿qué es lo que diría? Magia. ¡Magia! Diablo. No es magia. El diablo. El demonio. El demonio. La bruja. Ya. Las matemáticas son para esto. La descripción de las partículas elementales son todos modelos matemáticos que uno tiene que contrastar con los experimentos. La naturaleza de la gravedad también son modelos matemáticos. ¿Cuál es la partícula que media las interacciones gravitacionales? ¿Cómo se llama? Gravitón. ¿La ha visto alguien? ¿La ha descubierto alguien? ¿No? No, es una de las pocas partículas que no se han detectado. Y podría ser que ni siquiera existiera. ¿Cuál es la partícula que produce la masa de las personas? ¿Cómo se llama? La descubrieron hace poco. El bosón de Higgs. ¿Y cómo lo predijeron? Hubo un modelo matemático. Antes de hacer los experimentos existió una hipótesis matemática de la existencia del bosón de Higgs. Y eso lo demostraron muchos años después, cuando tuvieron capacidades experimentales para demostrarlo. ¿Qué otra cosa se ha descubierto? ¿Qué es la teoría de la relatividad, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Qué? De la relatividad de Einstein. Tanto que hablan de Einstein, para arriba y para abajo. Tiene que ver con el movimiento, ¿no? Tiene que ver con el movimiento, sí. Según el eje de referencia que uno tiene. Dice que la masa de los objetos altera el espacio alrededor de ellos, lo curva. Entonces la distancia entre dos puntos, por ejemplo, la distancia entre dos puntos en un campo gravitacional no es la línea recta, sino que es la distancia que hace más corta el tránsito de un punto a otro, que podría no ser la línea recta. Podrías demorarte más recorriendo la recta que recorriendo la otra línea. Si estás sobre la Tierra, suponte que la Tierra no te impide moverte en línea recta, digamos, o sea, de un punto a otro, la única manera es que te muevas sobre la superficie. Eso no son líneas rectas.
¿Cómo se llaman esas líneas más cortas que unen dos puntos sobre la Tierra? Si uno las llamara no rectas, se llaman geodésicas. O sea, la línea que une dos puntos sobre una superficie como la Tierra se llama una geodésica. Y no es una recta, es una recta aquí. O sea, si yo estoy tan cerca como estás tú de mí, eso es una recta, ¿ya? Pero si está, no sé, por la China, caminar hacia ti no es caminar en línea recta, es recorrer una geodésica. Entonces, localmente, nosotros estamos en un plano, pero globalmente no estamos en un plano, estamos en una esfera. Eso hace la diferencia, y eso hace la diferencia de la geometría. O sea, la geometría nuestra, la de aquí de la sala, es la de Euclides. La geometría de la esfera no es la de Euclides, es una geometría riemanniana, y la distancia más corta entre dos puntos no es la recta. Ahora, ¿a quién se le ocurrió todo esto, oye? ¿Alguien sabe? ¿Y cómo? ¿De dónde sale todo esto de la geometría, teorías matemáticas? ¿Y de dónde empezaron estas teorías matemáticas? ¿Quién empezó a axiomatizar estas teorías? Los malditos griegos. Los malditos griegos. La geometría antes de los griegos era una geometría instrumental. O sea, los tipos sabían, conocían pi, sabían hacer cálculos, etc. Pero no era la matemática que conocemos ahora ni la geometría que conocemos ahora. Era empírica. Los griegos son los primeros que hacen una estructura mental para definir las matemáticas y los conceptos matemáticos y deducir de ellos otros conceptos matemáticos. La matemática, en el fondo, ahora es un juego. Es un conjunto de suposiciones o presupuestos a priori que me permiten deducir otras cosas. Es una ciencia formal, no es como la física o la química o la teoría de la evolución. Entonces yo les voy a mostrar un poquito. ¿Todos vieron el sapito? Sí. Ya, lo vendo por 10 lucas. Les voy a explicar un poquito de la geometría, saltándome algunas partes engorrosas porque son cálculos. Entonces, esto se dio en un curso que era para profesores en el verano, y les voy a mostrar algunas cosas de cómo funcionan las matemáticas y por qué es una ciencia formal, a diferencia de las otras. Es como las reglas del juego, como dijo un colega el otro día en una charla, es como el ajedrez. Yo tengo las reglas del ajedrez, yo doy las reglas del ajedrez, y lo que tengo que hacer es sacar todas las posibles jugadas de esa. ¿Existen infinitas jugadas en el caso del ajedrez? ¿O infinitas monedas? No. Existen muchas, pero no son infinitas. Cuidado con eso. Entonces veamos, déjenme ponerme los ojos. A ver, la geometría de la antigüedad, miren, y tiene que ver con los números, ¿no? La geometría además tiene que ver con los números porque los números se construyen geométricamente. La geometría de la antigüedad, la de los babilonios y otras culturas, es meramente empírica y práctica. Pero los tipos medían, conocían sus terrenos, etc. Entonces es con los griegos a partir del siglo V a.C. que esta se vuelve con Pitágoras y Euclides axiomática, y ahí aparecen por primera vez la deducción y la demostración rigurosa de las proposiciones. Este caballero en realidad creó una especie de secta en donde pensaban que los números eran cosas reales. O sea, él pensaba que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 eran objetos del mundo. O sea, él no creía que eran representaciones, abstracciones, sino que creían que eran parte del mundo y que lo definían. Entonces, casi una religión. Creían en los números racionales, sin el cero, y en los números naturales. Y no creían en los infinitos tampoco, y por lo tanto eran aberraciones para ellos. Y en algún sentido lo son, así que para ellos era inconcebible, por ejemplo, los números irracionales, pi, o raíz de 2. Entonces los tenían absolutamente prohibido. De hecho, sabían que la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene lado 1 y 1, es raíz de 2, pero eso lo mantenían oculto. Y lo mantenían oculto porque le echaban abajo toda la teoría religiosa que tenían sobre la base de los números naturales.
De hecho, dicen que hay uno que el que descubrió la cuestión de raíz de 2, que lo tiraron por la borda de un barco para que se quedara calladito. Pero eso es parte del mito, ¿eh? Entonces, en el siglo VI a.C., la escuela pitagórica, fundada en el orfismo, o sea, es una religión, es una filosofía, introduce el concepto de alma divina inmortal, entendía, bueno, esas son las partes religiosas, y Aristóteles, que ya era siglo V, dice, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar, y absortos en su estudio creyeron que sus principios eran los principios de todas las cosas. Ellos constituirán el universo entero a partir de los números. De acuerdo a estas ideas, los números son cosas en sí. Fíjate, el Filolao, que era un pitagórico, decía, todo tiene un número y sin un número nada puede conseguirse. Un poquito fanático. Fíjense, en este orden 10 era el mejor de todas las entidades por contener a los primeros 4 enteros positivos y ser su suma. ¿Qué quiere decir eso? 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto es? 10. Entonces, 10 es un número maravilloso. Todavía pasa eso, ¿eh? Hay gente que le dice a uno, ¿en qué año naciste? En 1978. Y te suman los números, te da un número, no sé, 13, y te dice, 13, es un número mágico. Ya, pero eso es como esto. No significa nada. Está bonito, pero no se dejen guiar por esas teorías, porque en realidad de científico tiene poco. Dígale que es un pitagórico, pero no más que eso. Aquí está. Dice, es fama que el primero en dar al dominio público la teoría de los irracionales, como raíz de 2, perecería en un naufragio, y ello porque lo inexpresable e inimaginable debería siempre haber permanecido oculto. En consecuencia, el culpable que fortuitamente tocó y reveló este aspecto de las cosas vivientes fue trasladado a su lugar de origen, donde es flagelado a perpetuidad por las olas. Así que el que le gustaban los irracionales estaba frito. Eso está en el libro 10 de los elementos de Euclides. Ahora, como a los griegos no les gustaba medir, porque medir incluía el concepto irracional necesariamente y estar graduando, entonces usaban unos métodos que se llaman métodos de regla y compás, ¿ya? Pero que estaban graduados en enteros o en naturales, si ustedes quieren. Y a partir de esos, dice, los instrumentos a usar eran una regla no graduada y un compás de acuerdo a las siguientes reglas. Estas son reglas y compases imaginarios, no son reales. Dice, A, es posible trazar la recta que une dos puntos. B, es posible trazar circunferencias de radio determinado. C, es posible determinar las intersecciones de rectas de circunferencia ya trazadas. Esto es lo que pasará a llamarse método de regla y compás. Con ese método de regla y compás, los griegos demuestran prácticamente todas las proposiciones de la geometría euclidiana. Pero no son los métodos que nosotros ocupamos hoy día, son absolutamente diferentes. Ello permitió a los geómetras griegos multiplicar, dividir e incluso calcular raíces cuadradas y resolver algunas ecuaciones de segundo grado. Notable. Pero todo dentro de los naturales. El hecho de considerar reglas no graduadas se relacionaba precisamente con el horror griego a la inconmensurabilidad. En este sentido, el hecho de definir unidades y tener que subdividirlas consecutivamente representaba para ellos un problema filosófico profundo. O sea, tenías la regla pero la dividías en unidades fijas. Bueno, Euclides va a ser el primero que va a definir una geometría, esta geometría plana de la que estábamos hablando recién. Hay el conjunto de problemas que resolvieron. Pero hay una cosa importante que pasa acá. Que este método de regla y compás
va construyendo en forma paulatina también otros aspectos importantes para las matemáticas y que tiene que ver con el método deductivo y el inductivo, hay con reglas lógicas de pensamiento, cosas que antes no existían. Mira, aquí hay una, bueno, aquí está en el año 1048 después de Cristo, dice: quien quiera que piense que el álgebra es un sistema de trucos para obtener los valores de incógnitas piensa vanamente. No se debe prestar ninguna atención al hecho de que el álgebra y la geometría son en apariencia diferentes. Los hechos del álgebra son hechos geométricos que están demostrados. Es decir, prácticamente toda la teoría de números que se construye a partir de Pitágoras para adelante se relaciona absolutamente con la geometría. ¿Y cómo pensamos ahora? ¿Cómo sistematizamos el pensamiento matemático? Bueno, aquí está este caballero, este es Aristóteles, a cual le debemos mucho y poco también. Cometió muchos errores, pero tuvo muchos aciertos. En su órgano sistematiza algunos elementos constitutivos de la lógica formal, como los silogismos deductivos y el postulado tercero excluido, que nosotros ocupamos a cada rato cuando hacemos matemáticas. ¿Qué es un axioma en esa época? La matemática está llena de axiomas, axioma 1, axioma 2, axioma 3. Antes era, eso está en griego, ahí dice axioma, se lee clarito, axioma. Son una M griega, una alfa, una iota, una X y una A. Un axioma es algo que parece evidente y necesario, o lo que parece justo. Esa es la noción de axioma de Aristóteles. La noción de axioma ahora cambió absolutamente, no es igual. Hoy día en matemática los axiomas no son necesariamente verdades evidentes, sino ladrillos a partir de los cuales se construyen otras estructuras a través de un proceso de inferencia basado en un conjunto de reglas preestablecidas, igual que el ajedrez. ¿Qué se espera de un sistema de axiomas? Cuando yo tengo una teoría matemática, dice independencia, los axiomas deben ser independientes entre sí. O sea, si yo tengo 3 axiomas, uno no se puede deducir del otro. Eso hace que sea un axioma. Consistencia, imposibilidad de deducir un teorema que resulte contradictorio con algún axioma. O sea, si yo deduzco un teorema que contradice alguno de los axiomas, quiere decir que mi teoría matemática no es consistente. Tercero, completitud, posibilidad de determinar el valor de verdad o falsedad de toda proposición deducida a partir del conjunto de axiomas. ¿De qué me sirve tener un conjunto de axiomas y deducir cosas de ellos si no puedo determinar los valores de verdad de los axiomas o de las cosas que se concluyen? Ahí tienen algunos axiomas de la lógica proposicional. Principio de contradicción. P y no P es siempre una proposición falsa. ¿Por qué? ¿Alguien sabe algo de lógica? P y no P. O sea, por ejemplo, soy humano y no soy humano. ¿Eso tiene lógica? No. No, entonces es una contradicción. O es una cosa o es la otra. ¿Ok? ¿Ah? Deberían tenerlo. Principio del tercero excluido. P o no P es siempre una proposición verdadera. ¿Por qué? O soy humano o no soy humano. Tomando en cuenta que se pertenece al conjunto de los humanos. Vámonos a Grecia. Sigamos con Grecia. Los griegos nos jodieron la vida. El señor Euclides, basándose en estos principios, axiomas, desarrolló una geometría y construyó un conjunto de axiomas para hacer la geometría euclidiana. Aquí tengo, son 13 libros, en los cuales aparecen un total de 465 proposiciones, 372 teoremas y 93 problemas que yo supongo que conocen todos ustedes, porque como conocen la geometría euclidiana, aquí están las definiciones de Euclides. Un punto es lo que no tiene partes.
Eso es lo más abstracto que puede haber. Una línea es una longitud sin ancho. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Son rectas paralelas las que, estando en el mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Fíjense, este teorema, esta definición aquí es muy interesante para después. Veamos cuáles son los postulados. Esas son las definiciones. ¿Sí? Solamente euclidiana. Sí, porque de algunos libros por ahí, o algunas informaciones, se establece, por lo que yo veo, que para puntos todavía no hay una definición, todavía hay contradicciones con respecto a la definición de puntos. Sí, es que Es solamente la geometría euclidiana. eso es lo que dijo Euclides. Ah, ya. No lo dijo Gorgini, lo dijo Euclides. Sí, bueno, no, sí, a lo que voy yo, que nosotros, por ejemplo, con los alumnos, hemos un poco hecho esa observación cuando hemos trabajado respecto de la geometría, porque cuando definimos, por ejemplo, una recta, necesariamente tenemos que hacerlo en base al concepto de punto. Y ahí es donde se entrelazan conceptos y definiciones. Sí. Es que tú puedes cambiar tus definiciones. ¿Ah? De hecho, el concepto de recta cambia después de que saltamos de la geometría euclidiana a otra geometría. La recta es otra cosa. Entonces, fíjense, estos son los 5 postulados. ¿Cuál es el postulado jodido aquí? El que va a dejar la escoba. Aquí hay un postulado que deja la escoba. Es que está negro. Ah, pero porque está negro, ¿no? Dice, ese es el de las paralelas, ¿no es cierto? Dice, si una recta corta a otras dos formando... No está escrito no está escrito en la forma usual, pero dice el 5A que está allá abajo, en realidad es una interpretación del de arriba, el mismo, pero está escrito de otra manera. Dice, si por un punto exterior a una recta se puede trazar solo una recta paralela a ella. O sea, si tengo la recta aquí, tengo un punto, hay solamente una paralela, o sea, una que no va a intersectar nunca la otra. Eso es lo que dice. Eso es lo mismo que dice arriba. Bueno, este axioma que está acá va a tener problemas después. No para la geometría euclidiana, sino que para la definición de otras geometrías. Por ejemplo, estas no son paralelas, evidentemente, ¿cierto? Las 28 proposiciones iniciales en los elementos de Euclides son derivadas de los primeros 4 axiomas. Nos olvidamos del quinto. Sin embargo, el mismo Euclides parece haber tenido dudas acerca de la independencia del quinto postulado respecto de los 4 anteriores. O sea, creía que en realidad se deducían de los anteriores. Trató de demostrarlo durante años y no pudo. Las dudas respecto de lo señalado en 2 fueron disipadas solo 22 siglos después. 22 siglos después. ¿Cuántos miles de años son esos? 2200 años después, descrita de la obra de Euclides, hacer su aparición en las geometrías no euclidianas. ¿Ah? Nunca se supo si el quinto axioma se podía deducir de los 4 anteriores, hasta que llegamos a las geometrías no euclidianas. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad no se podía deducir de las anteriores. Una proposición que es equivalente, yo podría cambiar uno de los axiomas por alguno de los resultados posteriores, que puede ser un teorema. Por ejemplo, si yo saco el quinto axioma y pongo este como axioma, que en realidad es un resultado que se deduce lo otro, también lo puedo usar como axioma. ¿Y qué dice eso? La proposición dice la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados es equivalente al quinto postulado. Saco el quinto postulado y pongo esto, y eso es el equivalente al quinto postulado. Y de ahí deduzco todas las otras proposiciones, incluso el quinto postulado. Bueno, esto es todo lo que se demoraron. Y todos los señores entre medio que trataron de resolver el problema del quinto postulado. Fíjense,
Eso fue en el siglo V a.C., estamos hablando de 1616, 1739, 1728, etc. O sea, son miles de años donde los tipos se están devanando los sesos para tratar de demostrar que el quinto axioma no se deduce de los anteriores o que se deduce de los anteriores. Sin embargo, un matemático húngaro, mira, entre los húngaros y los rusos son espectaculares. ¿Ah? Un matemático húngaro saca el quinto postulado y lo reemplaza por otro. Entonces dice, acepta la independencia del quinto postulado. Dice, en realidad el quinto postulado no depende de los cuatro anteriores, el de Euclides, y lo sustituye por el siguiente. Desde un punto exterior a una recta pueden trazarse infinitas rectas paralelas a la recta dada. El de Euclides, que decía que por un punto y una recta, por una recta y un punto, por ese punto se puede trazar solo una. Este caballero, imaginativamente, dice, ¿sabe qué? No, por ese punto se pueden trazar infinitas paralelas. Entonces ustedes me van a decir, pero eso es ridículo. Si usted vive una geometría euclidiana, eso pasa. No debiera pasar lo que está diciendo Bolchaev. Y el ruso Nikolai Ivanovich Lobachevsky, Ivanovich quiere decir que es hijo de Iván, o sea, hijo de Juan, dice, siguiendo las ideas de Bolchaev, funda lo que pasará a llamarse la geometría hiperbólica. Entonces vamos a ver que hay rectas, entre comillas, y puntos, en donde por el punto pasan infinitas paralelas a la recta dada. Entonces hay que construirla, y hay que verla, hay que mirarla. Alguien tiene que decir, ya, pero construyeme un modelo, lo quiero ver, como el monito este. Y hay otro caballero que dice, que se llama Bernard Riemann, ya en 1800, que consigue una geometría en donde no hay rectas paralelas, no existen las rectas paralelas. Entonces se sustituye el quinto axioma. El quinto axioma de Euclides dice, ¿qué cosa? Dice que por una recta y por un punto y una recta, por ese punto pasa solo una paralela. Lobachevsky dice que por el punto pasan infinitas paralelas. Y Riemann dice que por ese punto no pasa ninguna paralela. Entonces construyen tres geometrías diferentes, sustituyendo el quinto axioma. Tres. Geometría hiperbólica. Esa es la de Lobachevsky. Entonces supongamos que nosotros no pensamos lo siguiente, vemos como el espacio vacío, pero nosotros estamos sobre la Tierra y este pedacito es plano. Así que la distancia entre tú y yo es una recta, la más corta. Si estás sobre esta silla a montar de acá, y tú estás ahí y yo estoy acá, es obvio que la línea que une esos dos puntos, la más corta, no es una recta. No es una recta, es esa curva que está ahí. Y si estás en este punto tú y en este punto yo, estoy diciendo que yo estoy constreñido a moverme sobre la superficie. No me puedo salir, ¿okay? O sea, no puedo hacer esa trayectoria, sino que estoy obligado a moverme acá. Y acá obligado a moverme por estos lados. Acuérdense que el universo nuestro se curva, así que es exactamente el mismo punto. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos. Y aquí parece que viviéramos en un mundo euclidiano. Entonces, este es un ejemplo, la silla montar, de una geometría no euclidiana, la geometría hiperbólica. Esta en realidad la silla montar en realidad es un hiperboloide. Y las distancias más cortas entre estos puntitos, uno los puede llamar rectas. Estas son las nuevas rectas de la geometría hiperbólica. Si ustedes si quieren ser más generales, le llaman geodésica. ¿Cuál es la gracia de la suma de los ángulos de un triángulo en una geometría hiperbólica? Este es un triángulo, la suma del ángulo que está aquí se pone una tangente, esta de aquí y esta de acá, es menor que 180 grados. La intersección de dos planos paralelos contiene rectas paralelas entre sí, bueno, eso no es tan importante. Es el primer modelo para una geometría hiperbólica. O sea, para un ser que se mueve sobre esa superficie, eso es una geometría hiperbólica. ¿Ya? Fíjense,
Esta es una superficie generada por el giro de una tractriz. Una tractriz es una curva así. ¿Ah? Y gira en torno al eje de las Y. Y se genera eso. Entonces, fíjense, todos estos son triangulitos, ¿cierto? Que tienen suma de ángulos internos menores que 180 grados. Bueno, esta es la pseudoesfera, ¿no? Esta es la geometría elíptica riemanniana, pero lo vamos a poner así, mejor. Fíjense, esa es la geometría euclídea. Ese es un triángulo euclidiano, ¿no? Ese es un triángulo en una geometría hiperbólica. Si yo vivo sobre una esfera, fíjense, quiero ir ahí. De este punto a este punto, obviamente no me voy por una recta, no puedo hacer un hoyo acá, esa es la idea, sino que me tengo que ir sobre la superficie y llegar acá. Eso no es la recta euclidiana. Si formo un triángulo, fíjense, si formo un triángulo, y estos son los ángulos, ¿cuántos suman los ángulos? Y estos se cortan en 180 grados, por ejemplo, perdón, en 90 grados. La suma es mayor que 180 grados. ¿Ok? Bueno, esa es la geometría euclidiana, esa es la geometría hiperbólica de Lobachevsky y esa es la geometría elíptica de Riemann. La geometría elíptica de Riemann es la que sirve para describir la teoría de la relatividad. Todas las superficies que están descritas en la teoría de la relatividad son superficies riemannianas, que localmente se parecen a un plano, o sea, este, por ejemplo. Sin embargo, la Tierra no es una superficie de Riemann, no es una superficie euclidiana, es una superficie riemanniana, es una variedad riemanniana, localmente euclidiana. Bueno, esto tiene que ver con otras cosas. Aquí hay algunas superficies de Riemann interesantes que pueden serle útiles. ¿Cuántas caras tiene esa? Tomando que una cara la recorro de la siguiente manera. Si yo tuviera una caja cerrada, me puedo mover por fuera o me puedo mover por dentro, ¿no es cierto? Entonces, no puede pasar salvo que haya un agujero a la parte de adentro. Entonces tiene dos caras, la cara interna y la cara externa. ¿Cuántas caras tiene esa superficie que está ahí? Esa se llama botella de Klein. Klein se hizo famoso por hacer esta botella. Entonces eso, muy famoso. ¿Cuántas caras tiene? Una. Tú partes de un punto y vas a recorrer la superficie completa. No tienes que hacer un tránsito ni hacer ningún agujero entre un lugar y otro. Tú entras por un lado de la botella y vas a recorrer la botella completa, la superficie completa, el adentro y el afuera. Bueno, este señor fue muy importante porque, bueno, creó la geometría analítica en el fondo y esto fue re importante para todos. Estos son calculitos que nos vamos a saltar. Esos están para la U. Espérense. Esto no. Mecánica cuántica. Mecánica cuántica. Uno dice el espacio euclidiano son solamente el espacio de puntos de estos de aquí, de la Tierra. Sin embargo, la mecánica cuántica está construida sobre una estructura matemática
que es absolutamente equivalente a la de la geometría euclidiana, al mundo euclidiano donde nosotros vivimos. ¿Ya? Entonces las partículas, por ejemplo, están asociadas a unos elementos, a una estructura matemática que se llaman estados, que viven en un conjunto bien raro, que tiene todas las características de un mundo euclidiano. Uno puede calcular la distancia entre dos estados con una métrica que es una métrica euclidiana. Puede encontrar líneas que son, entre comillas, no son líneas, ortogonales unas con otras, igual que en el mundo euclidiano. O sea, es una generalización del mundo euclidiano. Entonces, estos seres viven en un espacio que se llama el espacio de Hilbert, pero que para todos los efectos prácticos es un espacio euclidiano. Más complicado nomás, más extraño, más abigarrado, pero euclidiano. Y todas las reglas que se usan de acá son prácticamente reglas que tienen que ver con saber álgebra lineal y álgebra euclidiana. Fíjense, eso que está ahí, escrito matemáticamente, este es un constructo matemático de la realidad. La geometría, la física cuántica es un modelo matemático de la realidad. El principio de incertidumbre, ¿ustedes conocen cuál es el principio de incertidumbre, no? ¿Alguien lo conoce? Sí, por ejemplo, si tengo un gato en una casa El gato de Schrödinger. y le pongo veneno, podría estar vivo o muerto. Y no lo voy a saber hasta que lo vea. ¿Ya? Pues, entonces en ese momento está vivo y está muerto. Sí, pero el principio de incertidumbre dice otra cosa. Dice que si yo veo un objeto muy pequeño que está a nivel cuántico, que tiene dos características físicas típicas. ¿Cuáles son las características físicas típicas en la mecánica clásica? La velocidad y la posición. ¿Ya? Tú describes un objeto sabiendo su velocidad y su posición en cualquier momento, ¿sí? Ya. Si yo quiero ver una partícula a nivel cuántico, lo que dice el principio de incertidumbre, que si yo tengo una gran certidumbre respecto de la posición del objeto, tengo una incertidumbre muy grande respecto del momentum o de la velocidad de la partícula. No los puedo ver simultáneamente. Si tengo una gran certidumbre respecto de la velocidad, su incertidumbre respecto a la posición es muy grande también. O sea, o es una cosa o es la otra, pero no ambas simultáneamente. Eso se diluye cuando tú ves el macromundo, o sea, todos esos efectos cuánticos desaparecen. Pero si tú los estás viendo, si estás viendo las micropartículas, esa realidad es así. Bueno, con 4 axiomas, igual que los de Euclides, no importa que no lo entiendan, se lo escribo acá, ¿no? Estaban escrititos. Fíjense, esos son los axiomas de la mecánica cuántica. Dice, los estados de un sistema cuántico están definidos por elementos de un espacio de Hilbert H, para los que quieren estudiar matemática y física. 2. Los observables físicos quedan representados como un álgebra de operadores autoadjuntos, no importa lo que eso sean, son matrices simétricas, actuando sobre H o sobre un subconjunto densamente definido sobre él. La energía del sistema se encuentra representada por un operador H. La evolución temporal del sistema viene dada por la acción de un grupo unitario, 4 axiomas. Son 4 axiomas, como los de Euclides. 4 axiomas. Con esos 4 axiomas que yo tengo ahí, deduzco el principio de incertidumbre. Ese teorema que está ahí es el principio de incertidumbre. Ese podría ser posición y ese podría ser momentum. Esa es dispersión de medida. ¿Ya? Esto es un número mayor que 0. Entonces fíjense, esto lo que dice es cuánta exactitud tengo en las medidas y cuánta seguridad tengo de que mis medidas corresponden realmente a la posición del objeto. Y cuánta es la posibilidad que tengo de saber cuál es el momentum del objeto, posición y momentum. Y están multiplicados los dos, dado que el sistema está en el estado phi. Ese es el estado, esa es la función de onda. Y eso tiene que ser mayor o igual que un número. Supónganse un medio, ¿no?
Entonces supongan que este numerito de aquí es muy chico. Y esto tiene que superar un medio. ¿Cómo debiese ser esto para que eso fuese cierto? Supongan, ese número es 0,0000, eso no sé cuánto es, pero eso tiene que ser mayor o igual que un medio. ¿Cómo debería ser eso? Para que eso se cumpliera. ¿Grande o chico? No, pues, mira, quiero que esto sea mayor o igual que un medio. Supongan que esto es 0,0,0,0,0,1. ¿Cuánto tiene que ser este número para que multiplicado por eso, eso sea mayor o igual que un medio? Tiene que ser mucho más grande, ¿no es cierto? Ya. Si eso es 0,000001, quiero decir que yo tengo una gran seguridad de cómo han sido mis medidas o respecto a la posición de la partícula. Pero que eso sea grande quiere decir que tengo una gran incertidumbre respecto del momentum de la partícula. Y al revés. Y eso lo hago ¿cómo? Matemáticamente. ¿Qué es lo único que ocupé? No, se me fue. Esos 4 axiomas que están ahí. Y si tú haces un experimento, el experimento de la rendija o el que tú quieras, te vas a dar cuenta que eso resulta. O sea, la mecánica cuántica resulta 100%. O sea, si hay un instrumento matemático que ha sido exitoso en la historia de la humanidad, es la mecánica cuántica. Y es una estructura matemática. 4 axiomas. Con 4 axiomas tú construyes una teoría completa. Con 5 axiomas tú construiste la geometría euclidiana. Sustituyendo uno de los axiomas construiste la geometría riemanniana y la geometría de Lobachevsky. La geometría riemanniana te sirve para describir la naturaleza geométrica del espacio físico. Estas 5 axiomas que están acá, que son axiomas matemáticos, te sirven para describir la realidad física del micromundo. O sea, te dan cuenta de un fenómeno que no tendría por qué ser tan claro. Con esos 5 supuestos, 4 supuestos que estás aquí, tú deduces una cosa que pasa. O sea, tú describes el mundo y lo... sin saberlo, antes de saberlo, sabes que haciendo experimentos que eso se cumple. Para eso sirven las matemáticas. Los modelos matemáticos persiguen eso, o sea, predecir. Y la rigurosidad matemática de parte de los griegos, que tiene que ver con el fundamentar esto sobre la lógica y sobre el sistema deductivo y inductivo, es precisamente eso. Es la herramienta más poderosa que ha creado el ser humano para avanzar. O sea, los últimos 400 años son los años o el tiempo de mayor desarrollo de la humanidad en términos de conocimiento científico. Y eso se lo debemos a las matemáticas. Las matemáticas, con matemáticas pueden hacer cualquier cosa. No, cualquier cosa no. No van a ser mejores nadadores porque sean matemáticos. Pero tienen que entrenar. Y aquí también tienen que entrenar. Las matemáticas se entrenan. Esto es como la carrera de 100 metros. Uno tiene que correr todos los días. Para ser buen matemático uno tiene que correr todos los días. Y hacer alta matemática. Pero eso es el objeto de la matemática. Es una manera de ver el mundo diferente. O sea, las preguntas de los matemáticos no tienen que ver con la magia. Los matemáticos jamás te van a decir, oye, esto se mueve porque hay magia. Hay fenómenos que son subyacentes y lo que uno tiene que tratar de hacer es explicarlo. Una herramienta para explicarlo es la matemática. Por eso les dije al principio que era como un brazo extra, un ojo extra. Los efectos, a ver, ¿cómo saben ustedes que la luna existe? Porque se ve. Ese es un punto interesante. Supongamos que tú fueras ciego. ¿Cómo sabes que la luna existe? ¿Cómo sabes tú que la luna existe? Podría hacerlo. No, porque te lo diga otro, o sea, no es la gracia. ¿Qué es lo que captas tú de la luna? Podríamos ser todos ciegos y determinar de todas maneras que el objeto está ahí. ¿Cómo? Por los efectos que produce en nosotros, que no solamente la vista, es la interacción con los objetos. O sea, la interacción con la luna no es directa,
no solamente a través de la vista, es a través de la atracción gravitacional que produce la Luna en la Tierra, es la relación con los demás planetas, es el avance de las mareas, etc. Es decir, no todo lo que describe la ciencia es algo que se ve. Las partículas que yo les acabo de definir ahora no se ven, pero puedo encontrarlas. El bosón de Higgs fue necesario crear aparatos inmensos y tecnologías inmensas para encontrarlo. Entonces son energías inconmensurables para lo que nosotros conocemos. O sea, tú tienes que hacer chocar protones a energías tremendas para poder producir el efecto que hace que tú pienses que eventualmente lo que está ahí es el bosón de Higgs. ¿Y cómo se demuestra? No se demuestra directamente. Se demuestra aislando lo que se llama la hipótesis nula. Tú sacas todas las otras posibilidades, las eliminas en el experimento. Y la única que te queda es la del bosón. Así funciona la ciencia. No funciona en forma directa. Uno hace un experimento, uno tampoco trata de mostrar cosas que no existen. O sea, no trata de decir esto no existe. Si uno quiere demostrar algo, tiene que buscar algo que eventualmente exista plausibilidad de que exista. Entonces la relación entre matemática, física, biología y química es directa. Lo que pasa es que ahora se siente menos, pero antes la matemática, la física y la filosofía estaban todas imbricadas. O sea, por algo se llamaban ciencias filosofía natural. Tipo pensaba el mundo, llamaba a pensarlo, quería entenderlo. Y para entenderlo, crea un instrumento como este, que además es un instrumento biológico. ¿Cómo llega el ser humano a tener capacidades matemáticas? Eso es expresión evolutiva, ¿no? Aquellos que fueron capaces de ir desarrollando esas cosas van sobreviviendo. No es que alguien le haya puesto las matemáticas en la cabeza. Es un producto cultural, pero también un producto evolutivo. Eso es una característica del ser humano. No sé si tienen preguntas, dudas o quedaron más colgados. Pregunten lo que quieran. O sea, dentro de las matemáticas. Siéntanse libres para preguntar lo que quieran. 4. 2 más 2 puede ser 0, ¿eh? ¿Por qué? Porque depende de cómo defina el álgebra. Se puede. Y 1 más 5 puede ser 1 otra vez. Se puede. Se puede. Depende de cómo definan la suma. Pero la pregunta es ¿todos quieren seguir carreras científicas? ¿Quieren estudiar ingeniería? ¿Qué es lo que quieren hacer? Hay alguien que quiere estudiar, pero tú estás ahí en octavo. No, pero tiene que estar interesada también. En la Universidad de La Serena hay matemáticas, se puede estudiar ciencias matemáticas, en física, astronomía, pero lo que quieran. Profesor, disculpe, tal vez sea bueno que usted nos pudiera hablar algo acerca de esta presencia que está teniendo esta pseudociencia en una interpretación que pareciera ser a primera vista matemática o fundamentada en aspectos científicos, pero la verdad es que está abarcando cada vez más importancia para las personas, como por ejemplo, no sé, hoy día hemos visto que existen personas que predicen los terremotos. Sí. ¿Qué sustento matemático o científico tiene eso? Que acá, bueno, ahora están un poco tímidos, pero por lo menos en las clases surgen esas dudas. ¿Y por qué están tan tímidos y soy tan intimidante? No sé, pero surgen esas dudas. En clase, la verdad es que siempre se plantean aspectos que tienen que ver con... Porque al final se genera como un diálogo. Ya, pues pregunten. Pues. Así yo aprovecho para comer una galleta mientras ustedes pregunten. Es que la verdad es que, mire, si uno quiere ser bien concreto, esto es bien raro, porque se supone que esta es una sociedad tecnológica y una sociedad científica, y la verdad es que eso es lo que menos tiene.
lo que más domina hoy día, y quizás por eso estoy aquí, son las pseudociencias. ¿Qué es una pseudociencia? ¿Alguien sabe lo que es una pseudociencia? Un derivado de la ciencia. Una rama. No, una pseudociencia no es una rama de la ciencia. Es cuando, tampoco. Hay harta gente que toma conceptos de la ciencia y... Oye, salen en la tele a cada rato. Déjame, ya, ahí te doy ejemplo. Pongamos Alfate como ejemplo, ya. Eso es pseudociencia. Ya, entonces no, la ciencia requiere, mira, es un trabajo muy arduo, muy complicado y requiere de, cuando tú quieres probar algo, no solo no lo pruebas tú, son cientos de personas los que replican tus experimentos, son miles de personas los que revisan tus cálculos, son otros cientos los que los hacen de otra manera y que cuando tú tienes un error te lo dicen. Es una cuestión absolutamente rigurosa, no es que yo llegue aquí y les diga, les cuente un cuento. Es muy difícil que alguien que no haya hecho ciencia pueda hacerla de buena primera. Entonces esta cuestión de los terremotos, todos sabemos que no hay una manera efectiva de predecirlo, pero si yo estoy repitiendo todos los días que hay un terremoto, algún día lo voy a chuntar. Entonces la pregunta es ¿qué queda en el inconsciente colectivo? Queda mi acierto y se les olvida la cantidad de fracasos que tuve. Hay unos que salieron con que la Tierra era plana ahora. Pero hay. La mejor manera de contrarrestar la pseudociencia es saber ciencia. Hay otras áreas, por ejemplo en ciencias sociales y en educación también, en donde se ha hecho un intento por introducir conceptos científicos de forma errónea. Entonces cosas que no son científicas aparecen a la vista del público como científicas y no lo son. Entonces con eso hay que tener cuidado. Si ustedes se quieren dedicar a la ciencia, quieren entender el mundo, esto es un trabajo arduo. O sea, no se trata de leerse un libro de Pilar Sordo, de Coelho y entender lo que es la ciencia. Eso no les va a servir de nada. Hay que dedicarle tiempo. Hay que ser más sencillo. Sí. Lo interesante sería que ustedes visitaran las universidades. O sea, quedan invitados a ir al departamento de matemáticas. El departamento de matemáticas hace un montón de cuestiones que yo supongo que ustedes desconocen. Entonces, además de dar charlas a los colegios, los alumnos van a la universidad. Nosotros les damos charlas allá. Además de eso, tenemos un programa radial dirigido por este humilde servidor que se graba, está grabado. Son 106 capítulos, llevamos 7 años, se transmite a las 8 de la noche cada 15 días en Radio Universitaria 94.5. Se invita a científicos, filósofos, lo que ustedes quieran, y se hablan 30 minutos. Y hay rock, o sea, se tocan dos... ¿A quién le gusta el rock? ¿El único? Se transmite rock, tienen 2 canciones de rock, bueno, hay de todo, pesado y no pesado, hard rock, de lo que quieran. Y se habla de ciencia, de matemáticas, de la manera más simple que se pueda. Yo les puedo dejar el canal digital que tenemos de YouTube para que los vean, los pueden ver todos, elegirlo. El departamento de matemáticas tiene coloquios, que ya tiene un canal digital, tiene coloquios que lleva años. Entonces los pueden ver, el año pasado tuvimos 17, hubo premios nacionales de ciencia invitados y contaban cosas de una manera bastante simple que las puede entender cualquiera. La otra cosa que tenemos es libros gratis. O sea, ustedes pueden entrar a la página del departamento y bajarlos. Son gratis, no cuestan nada. Nadie les va a mandar una cuenta ni una factura. Para los que entran a la universidad de cálculo 1, de cálculo 2, de álgebra, etc., están absolutamente a disposición de los estudiantes. Las actividades que realiza el departamento de matemáticas son gratuitas. Nadie tiene que ir a pagar.
O sea, hay cursos de verano que son en general para los profesores, pero si hay alumnos interesados en asistir, por favor, están abiertas. Lo que sí tienen que sacrificar parte de sus vacaciones, van en enero y estamos, qué sé yo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día haciendo clases o dando charlas, sin tomar pruebas, por supuesto. Pueden ir de oyentes los más grandes de los cursos, los que tienen cuarto, ya lo hemos hecho, van a los cursos de matemática de primer año y nosotros los dejamos entrar y se quedan ahí mirando y anotando y aprendiendo. La universidad para nosotros está abierta. Para el departamento de matemáticas es una universidad abierta, el que quiere va. ¿De qué son las clases? De todo, cálculo 1, cálculo 2, álgebra, geometría, lo que tú quieras. De hecho, hubo alumnos que asistieron el año pasado y que al final terminaron estudiando matemáticas en el departamento. Así que no hay ningún drama. Yo les dejo con su profesor todas las direcciones para que ustedes las tengan. Hay una revista que se llama Club Cuántico que la pueden bajar, también es gratis. Mencionaste que el programa se llama Club Cuántico. Ujú. Canal de YouTube. Sí, ese es uno. Aparte de eso, el departamento tiene un canal digital y ese también lleva muchos años y tiene todas las... mira, eso se transmite por streaming. O sea, ustedes les mando la información, si ustedes me mandan su correo electrónico, nosotros les avisamos tal día se va a transmitir y ustedes lo pueden ver por computador. Y después se graba eso y se edita y está en video de todas maneras y queda el registro. ¿Y la clase de hoy día la podemos estar disponible? La clase hoy día va a estar disponible, por supuesto. Sí. Tengo que salir, pues sí. ¿Cómo justifico que salí de trabajar? Además me va a tener que dar un certificado, viejo. Es importante que a lo mejor los chicos hay algo que no les quedó claro ahora y después lo pueden... Pero pueden preguntar, yo les puedo dejar un correo electrónico para que me escriban y me pregunten lo que quieran. Este de acá, el Club Cuántico, es el programa radial, ¿ya? Que se graba. Ese es los coloquios, esa es la página del departamento. Donde dice libros, uno pincha ahí y baja los libros. ¿Ya? Este es, ahí están los coloquios, ahí están todos en YouTube. Este es el canal digital del departamento, esa es la revista y este es mi correo. Eso. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Están como asustados. Soy feo, pero no tanto. Ya. Bueno, la idea de esto era que el profesor escuchara qué es lo que hay más allá de lo que se hace en la enseñanza media en el colegio. Se dieron cuenta que hay harto más allá. Nosotros en el colegio realmente trabajamos con la geometría euclidiana y bueno, ustedes ya habrán sacado sus conclusiones. Se dieron cuenta que hay más allá de la geometría euclidiana y por lo tanto una persona que quiere entrar a estudiar matemática o alguna carrera relacionada con matemática tiene harto que estudiar, ¿cierto? Bueno, le vamos a dar un aplauso.